Hola queridos estudiantes, les habla la profesora Carolina de la Fundación Círculo de Excelencia Académica que les acompaña en el proceso de pre-ICFES en el área de Química. Les doy la bienvenida al curso de Química y en especial al taller 2 que hablará sobre la tabla periódica y las propiedades periódicas. Bienvenidos y espero lo disfruten. Bien, entonces para empezar con este taller 2 que hace referencia a la tabla periódica, es necesario que nos preguntemos por el origen de los elementos de la tabla periódica. Hemos escuchado que hace parte de la corteza terrestre y que se encuentran allí de forma natural, pero la verdad es que para poder referirnos a los elementos tendremos que tener una mirada de mucho más afuera del planeta Tierra. Puntualmente, en lo que tiene que ver con el nacimiento y muerte de estrellas y asimismo en el nacimiento y muerte de planetas. Esto estará muy asociado con la teoría del Big Bang, también con las supernovas y todos los temas que hacen referencia al choque de cuerpos estelares, el cual produce elementos químicos. Producto de esto, de una de esas explosiones, pues es el planeta Tierra y por eso es, digamos, lógico que encontremos en la corteza terrestre elementos químicos. De los elementos químicos, los más abundantes en el universo son el hidrógeno y el helio. El 90% de la masa del universo pertenece o obedece al hidrógeno y el 25% de la masa del universo pertenece al helio. El 2% pertenecerá al resto de los elementos de la tabla periódica que nosotros conocemos. Entonces, si el hidrógeno y el helio son muy importantes, pues de allí vamos a ver cómo es que surgen el resto de los elementos o algunos de los otros elementos. Recordemos, por ejemplo, que el hidrógeno es muy común en nuestro planeta y el helio hace parte de nuestro astro del sistema solar, que es la estrella, el Sol, que está compuesto principalmente de helio. Pero resulta que aquí vamos a ver cómo el helio es producto de la fusión de núcleos de hidrógeno. A esa fusión de núcleos de hidrógeno se le llama nucleólisis y esa nucleólisis es la que va a formarme el helio y también otros elementos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para representar el núcleo de un átomo vamos a tomar el símbolo del elemento y vamos a colocar en la parte superior izquierda su número de masa atómica y en la parte inferior izquierda vamos a colocar su número atómico. Recordemos que el número atómico se representa con la letra Z y hace referencia al número de protones que hay en un átomo, mientras que el número másico hace referencia a la masa o al peso atómico del elemento. Bien, entonces ahora sí miremos esto de la nucleólisis. Cuando hablemos de nucleólisis, vamos a entender que son los núcleos de los átomos quienes chocan entre sí para formar nuevos elementos. Para que se pueda formar un átomo de helio, tenemos que tener 4 núcleos de hidrógeno. De esta forma, esa reacción me va a dar un núcleo de helio. El helio tiene un número atómico de 2 y tiene una masa atómica de 4. Esto que estoy representando acá es una reacción química. Debemos entender que cuando ocurre una reacción química, además de esas dimensiones que les estoy nombrando, de dimensiones astronómicas, pues vamos a entender que se va a liberar mucha energía, pero además de eso, si ustedes se dan cuenta, si nosotros multiplicamos el número de núcleos por la cantidad de su masa y por la cantidad de electrones, vamos a tener que la misma cantidad de materia que entra en la reacción es la misma cantidad de materia que sale. Entonces, vemos que acá que 4 por 1, que es la masa, me va a dar 4 en la masa atómica del helio, pero no me da lo mismo en los electrones. Esta masa que no tengo acá, es decir, los 2 electrones que me quedarían pendientes, por acción de esta reacción que es nucleólisis, se van a reflejar en 2 positrones. Entonces esto va a ser un núcleo de helio más 2 positrones y energía.
¿cierto? Este es el símbolo de energía que yo uso como para abreviarlo. Y esto es el símbolo de un positrón. Un positrón es un antielectrón, es decir, un electrón con carga positiva. Bien, chicos, recordemos entonces que un elemento es una asociación de átomos de un solo tipo. Eso es lo que es un elemento. Ahora bien, como ya vimos de qué se trata una nucleólisis de hidrógeno para formar helio, vamos a ver entonces cómo ocurre otro tipo de reacción para formar otro elemento. Y ya van a darse ustedes cuenta de cuál es la dinámica y cuál es la lógica y de dónde vienen los elementos. Entonces, como ya tenemos en ese espacio o en esa protoestrella, pensemos que estamos en el espacio y que tenemos una protoestrella, ¿sí? Esa protoestrella va a coger los elementos o los átomos que tenga cerca, y esos átomos que va a tener cerca, como ya vimos que había mayor abundancia de hidrógeno y de helio, pues esos son los que va a tener en cuenta a la hora de hacer su reacción o de chocar con otros cuerpos estelares. Cuando esto ocurre, aumenta la temperatura y aumenta la presión en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tenga 3 núcleos de helio, voy a poder formar un núcleo de carbono. Y obviamente ahí se me va a liberar una energía. Démonos cuenta aquí que se cumple la regla de que la misma masa que entra es la misma masa que sale en la reacción. Entonces 3 por 4, 12, y me va a dar la masa atómica o el peso atómico del carbono, y 3 por 2, 6, que me va a dar el número de electrones que tiene un átomo de carbono. Asimismo, si se sigue aumentando la temperatura y se mantienen unas condiciones de presión adecuada, yo voy a poder, a partir del carbono y del helio que ya tengo formados en esa protoestrella, formar un nuevo elemento. Entonces, miremos, tenemos un átomo o un núcleo de carbono más un núcleo de helio. Y esta reacción me va a arrojar un núcleo de oxígeno. Más energía. De esta manera es que se crean o se generan los elementos en el espacio. Ahora bien, ustedes tienen ahí en su taller, en el taller 2, una lectura que les habla sobre los elementos en la corteza terrestre y que les habla sobre los elementos en el cuerpo humano. Saquen ustedes la conclusión de qué elementos pueden tener en común, sabiendo que los elementos más comunes en el espacio son los que ya les mencioné y que se van formando a partir de estos procesos. Esto es muy importante para entender, porque muchas veces nos queda como al aire poder identificar, pues bueno, qué son los elementos y de dónde vienen, y pues eso cómo funciona. ¿Sí? Es decir, sí están en la corteza terrestre, pero nosotros ya podemos decir que están allí a partir de un proceso de ciclos de cuerpos estelares, de choques de planetas o de choques de estrellas que hacen que se originen los elementos químicos. Ahora la pregunta sería, ¿se están generando elementos químicos constantemente en el universo? Claro que sí. Constantemente en el universo hay procesos estelares de nacimiento y muerte de estrellas que generan nuevos elementos. Entonces la producción de elementos químicos en el universo es incesante. ¿Cómo se organizan los elementos en la tabla periódica? Bien, para tener en cuenta o para saber cómo se organizan los elementos en la tabla periódica debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno será su número atómico, su masa atómica, los grupos y los periodos. Entonces, recordemos, aquí voy a dibujar una tabla periódica pequeña. Aquí en esta tabla periódica, ¿dónde vamos a ubicar a nuestros periodos? Nuestros periodos van a ser los que se encuentran de manera horizontal y van a indicar la cantidad de órbitas o la cantidad de niveles de energía que agrupan a esos elementos. Mientras que los grupos, estos van a ser los periodos, ¿no? Mientras que los grupos se van a ubicar de manera vertical
y me van a indicar el número de electrones que tienen en el último nivel de energía. Estos son los grupos y los periodos, hacen referencia a eso. Los grupos me van a decir el número de electrones en la última órbita y los periodos me van a decir el número de niveles de energía. Esa es una forma de organización en la tabla periódica. Además de eso, están organizados dependiendo de su número atómico. Entonces nosotros encontramos al átomo de hidrógeno como mi primer elemento, ¿sí? Pero nosotros sabemos que después está el helio, y así sucesivamente. El tercero será el litio, el cuarto el berilio, el quinto el bromo, el sexto el carbono, y vamos a ir mirando que el número electrónico va aumentando conforme se van ubicando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en la tabla periódica. Tiene que ver o tendrá que ver esto que les estoy mencionando de que el hidrógeno sea el primero y el helio sea el segundo con la formación de los átomos. Eso se lo dejo para que ustedes lo analicen. Ahora vamos a ver las propiedades periódicas, que también es otra forma de organización de los elementos en la tabla. Las propiedades periódicas están dadas o mediadas por relaciones, ¿sí? Unas relaciones van a ser en términos de la energía y las otras relaciones van a ser en términos del tamaño. Cuando hablemos de relaciones en términos de la energía, vamos a hablar de tres principales relaciones o de tres principales propiedades periódicas. La primera, vamos a colocarlo mejor así. La primera es el potencial de ionización. La afinidad electrónica. Y la electronegatividad. Cuando yo hablo de relaciones en términos de la energía, me voy a referir específicamente a las interacciones que hay entre los electrones de los átomos de los elementos de la tabla periódica. Entonces, de acuerdo a esas interacciones que se pueden dar entre los diferentes elementos de la tabla periódica, específicamente refiriéndome a sus electrones, pues yo voy a poder establecer si aquellos tienen o no estas propiedades o las presentan en mayor o menor medida. Y como yo dije que es una forma de organizar en la tabla periódica, pues me voy a dar cuenta que vamos a tener como una tendencia. Entonces vamos a revisar aquí unas cosas puntuales. Entonces, entre las propiedades periódicas, empecemos por la del potencial de ionización. El potencial de ionización hace referencia a la energía que se necesita en un átomo para separar un electrón de otro elemento en estado gaseoso. Entonces, recordemos bien esta definición, porque es muy importante que el otro elemento al que yo le voy a separar un electrón, ¿cierto?, esté en estado gaseoso. Ese es el potencial de ionización. El potencial de ionización, vamos a verlo aquí en esta mini tabla periódica que voy a hacer acá. Supongamos que esa me quedó bien. ¿Listo? El potencial de ionización va a aumentar de izquierda a derecha de la tabla periódica y de abajo hacia arriba. Vamos a encontrar a los elementos con mayor potencial de ionización en esta parte y a los elementos con menor potencial de ionización hacia esta parte. Siempre lo vamos a hacer sin contar a los gases nobles, ¿sí? Bien, ese es el potencial de ionización. Ahora miremos la afinidad electrónica. Muchas veces solemos confundir la afinidad electrónica con la electronegatividad, pero son propiedades totalmente diferentes. Bien,
La afinidad electrónica hace referencia a la energía que es liberada por un átomo gaseoso cuando captura un electrón. Entonces miremos, en el potencial de ionización es la energía que se necesita y en la afinidad electrónica es la energía que se libera por el elemento gaseoso cuando captura un electrón. Esta afinidad electrónica también va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Y ahora vamos a irnos con la definición de la electronegatividad. Para la electronegatividad vamos a tener también que es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí electrones cuando forma un enlace en una molécula. Entonces esta propiedad, digamos, va a ser muy definitoria en los procesos que veremos en clases posteriores, porque es a partir de la electronegatividad que yo voy a establecer los enlaces y los tipos de enlaces que puedo formar entre los elementos de la tabla periódica. La electronegatividad, como ya dije, que es la capacidad de un elemento de atraer hacia sí electrones, también se va a medir o va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Estas tres relaciones de energía, que son propiedades periódicas, van a aumentar de la misma forma. Entonces vamos a tener que el elemento más electronegativo es el flúor y el elemento menos electronegativo es el francio. Lo mismo, el elemento con mayor afinidad electrónica es el flúor y el elemento con menor afinidad electrónica es el francio. Y asimismo, el elemento con mayor potencial de ionización es el flúor y el elemento con menos potencial de ionización será el francio. Eso en cuanto a las propiedades periódicas mediadas por las relaciones de energía. Ahora vamos a ver cuáles serían las propiedades electrónicas, las propiedades periódicas mediadas por las relaciones de tamaño. Cuando yo hablo de relaciones de tamaño, me voy a referir específicamente a las órbitas, ¿cierto? Y cuando yo hablo de las órbitas, entonces tengo que introducir un término que se llama radio atómico. ¿Qué quiere decir el radio atómico? El radio atómico es esa distancia que yo voy a tener desde el núcleo de un átomo hasta su último nivel de energía. Entonces yo voy a tener acá, este va a ser mi núcleo, y aquí voy a tener los diferentes niveles de energía de ese electrón, de ese átomo, perdón. La distancia que hay entre el núcleo y su último electrón, en el último nivel de energía, va a corresponder al radio atómico. Y esa relación en la tabla periódica se va a ver de una manera muy particular, que es como yo ahorita les explicaba, que se ve, digamos, los periodos, ¿cierto? Entonces vamos a volver a dibujar aquí nuestra tabla periódica. Bien, el radio atómico, si ustedes se dan cuenta, va a ir aumentando de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de izquierda a derecha. El elemento con mayor radio atómico lo vamos a encontrar a este lado de la tabla periódica. Listo, chicos, esas son las propiedades periódicas que nosotros encontramos y que de esa forma se organizan los elementos en la tabla periódica. Bien, entonces, adicionalmente a las propiedades periódicas que les acababa de mencionar, yo les voy a dejar un link con una tabla periódica en donde ustedes pueden interactuar, una tabla periódica dinámica, en donde ustedes pueden ver las propiedades periódicas, donde pueden ver el estado de los elementos y donde pueden ver un montón de cosas que les voy a dejar acá también en el video, pero que pueden revisar en el link. Además de ello, existe una escala que se llama la escala de Pauling. Esta escala me indica el nivel o la electronegatividad de cada uno de los elementos. La escala va de 0 a 4, siendo 4 lo más electronegativo y 0 lo menos electronegativo. Entonces, en esta escala de Pauling vamos a encontrar al flúor
con una electronegatividad de 4 y al francio con una electronegatividad de 0.7. Entonces coincide con lo que estábamos hablando ahorita de que el flúor es el elemento más electronegativo y el francio será el menos electronegativo. Esto también me va a indicar en cuanto a los enlaces, cuando un enlace iónico y cuando un enlace es covalente, si es mayor o menor a un cierto número para la escala de Pauling. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar en los links que se les enviaron como material de apoyo para este taller, van a encontrar esta tabla periódica. La idea es que ustedes puedan encontrar aquí una herramienta que les sirva para obtener mayor información sobre la tabla periódica y sobre los elementos de la tabla periódica. Entonces yo quiero mostrarles un poco cómo se usa, aunque en realidad es demasiado fácil, pero les voy a dar como unas instrucciones simples y mostrarles como unos detalles bien importantes que tiene esta tabla, que es una tabla dinámica. A diferencia de las tablas estáticas que ustedes tienen, pues con esta tabla pueden interactuar y ir obteniendo mucha más información de los elementos. Entonces, lo primero es aclarar que esta es una tabla periódica que hace parte de la Enciclopedia Libre Wikipedia, razón por la cual vamos a encontrar enlaces que nos redireccionen a las páginas de Wikipedia con información sobre estos elementos y sobre todo el contenido de la tabla como tal. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta de que si nosotros nos vamos parando en cualquiera de los elementos, vamos a ir encontrando su información hacia el costado superior izquierdo, es decir, en esta parte. Eso por un lado. Por otro lado, como les venía diciendo que tiene enlaces con Wikipedia, entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que si le hacemos clic al mercurio, nos va a arrojar una pestaña de direccionamiento a Wikipedia en donde nos dice información sobre el mercurio. En este caso, digamos, la información no es muy completa, pero si nosotros, por ejemplo, lo hacemos para el sodio, sí vamos a tener otro tipo de información. No para todos los elementos, pero sí para la gran mayoría de los elementos hay información. Recordemos que la Enciclopedia Libre pues se va llenando con la información que los usuarios le van poniendo, razón por la cual pues no todos los elementos tienen toda la información allí, pero sí van a encontrar de la gran mayoría, o por lo menos de los más comunes o de los más nombrados. Tiene sus periodos y sus grupos. Recordemos entonces que los grupos me van a indicar la cantidad de electrones que hay en la última órbita o en la última capa, y que los periodos pues me van a indicar la cantidad de órbitas o la cantidad de niveles de energía que hay en ese grupo, en ese periodo de los elementos de la tabla periódica, en este periodo en específico. Entonces el periodo 7, todos estos elementos que son los que se subrayan o los que se distinguen, pues van a tener 7 órbitas o 7 niveles de energía. El periodo 6, 6, 5 y así, tal cual como los subraya aquí. Además de eso, pues tienen la información general de metales y los no metales, los grupos de cada uno, y como ya dije, pues te va a direccionar a un enlace en donde te cuente a qué hace referencia con, por ejemplo, metales alcalinos, metales alcalino-térreos, lactánidos, actínidos, metales en transición, metales de bloque P, metaloides, los no metales y los gases nobles. Dentro de la información que encontramos en la parte superior izquierda estará pues obviamente su número atómico, su peso atómico y sus estados de oxidación. Ok, esto sería como la primera parte. En la segunda parte, que es en la parte de propiedades, vamos a encontrar los elementos en su estado natural, es decir, los que están en estado gaseoso, los que están en estado sólido y en estado líquido, ¿sí? Esta parte de la tabla periódica, además de eso,
cada vez que nos paremos en un elemento me va a arrojar toda su información en cuanto a sus propiedades periódicas, es decir, electrones de electronegatividad, afinidad electrónica, electrones de valencia, energía de ionización, también su densidad, conductividad, etcétera, etcétera. O sea, está bien completo como de las propiedades. Y tenemos una escala de temperatura que nos va a indicar los puntos de ebullición y de fusión de cada uno de los elementos. Y si nosotros manipulamos esta barra de temperatura, vamos a ver cómo van cambiando según los grados, cómo van cambiando los elementos de estado sólido a estado gaseoso. Aquí es que no me arroja la escala de la temperatura porque la arroja en grados Kelvin, en grados Fahrenheit o Celsius, pero creo que está mejor aquí. Entonces acá sí me dice a qué grado de temperatura es que ocurre, lo mismo que les estaba diciendo ahorita, pero entonces acá sí les bota la escala de temperatura que ustedes prefieran. En la pestaña de orbitales entonces encontramos a los elementos divididos por colores que obedecen a los subniveles de energía. Ustedes saben que tenemos los niveles de energía que están en los periodos y los subniveles de energía que son el S, P, D y F. En el S recordemos que caben hasta 2 electrones, en el P hasta 6 electrones, en el D hasta 10 electrones y en el F hasta 14 electrones. Además de eso, una pequeña modelización de cómo están dispuestos esas órbitas en cada uno de los elementos. Y también vamos a encontrar la configuración electrónica completa en la parte superior derecha de la tabla, la configuración electrónica completa de cada uno de los elementos. Bien, eso por el lado de los orbitales. Aquí en isótopos vamos a encontrar pues los isótopos de cada uno de los elementos. Entonces nos paramos y le damos clic sobre el elemento y aquí nos arroja los 3 isótopos del hidrógeno, que como podemos ver cambia su masa atómica pero no el número de electrones. Entonces estos son los isótopos del hidrógeno y también pues podemos encontrar la información como nombre, masa y otras información sobre los elementos. Entonces acá también de cualquier elemento podemos encontrar sus isótopos en cualquier elemento que nos paremos. ¿Listo? Y por último tenemos los compuestos que se pueden formar con cada uno de los elementos. Entonces en este caso tenemos al calcio y acá vamos a deslizar esta barra hacia abajo y vamos a encontrar todos los compuestos que se pueden formar con calcio y algunos pues tendrán información que estará asociada a la página de Wikipedia. Bien chicos, entonces chicos y chicas, la idea es que ustedes puedan usar esta herramienta como ya les dije, que puedan pues indagar, que puedan acceder a ella y que empiecen como a cacharrearle para que pues estén más familiarizados como con los elementos de la tabla periódica y también como cuál es su dinámica y cuáles son sus características. También es una herramienta importante para aquellos y aquellas a quienes nos gusta más la ciencia y la química y podamos pues aquí encontrar una buena herramienta. Entonces eso era en términos de la tabla dinámica que está en el link que se les va a enviar, que se les envió con el taller. En últimas, para lo que nos sirve la tabla periódica, como yo les decía, es la información detallada, es como el Facebook de los elementos. Allí vamos a encontrar toda su composición, estructura, propiedades y demás que en últimas nos van a ayudar a tener una información completa sobre la estabilidad de una molécula, sobre la estabilidad de una reacción, y con eso vamos a poder entrar a jugar para poder establecer otro montón de cosas. Vamos a revisar unas preguntas, ¿listo? Entonces nos vamos al taller 2 y nos vamos a ubicar en la pregunta número 2. En esta pregunta hay una tabla, entonces yo me voy a permitir hacer la tablita aquí para que nosotros vayamos mirando el porqué de la situación, ¿listo? En esa tablita nosotros tenemos el elemento, ¿cierto? Tenemos la configuración electrónica, el grupo y las propiedades, ¿cierto? Entonces vamos a tener un elemento M,
un elemento G y un elemento T. Dentro de las definiciones entonces estará el elemento M pertenece al grupo 1A, el elemento G al grupo 5A y el elemento T al 7A. Bien, voy a consignar acá las configuraciones electrónicas. Bien, las propiedades, sí, pues digamos no las voy a consignar porque son varias, pero yo las voy a ir leyendo acá que las tengo, pues digamos en el ordenador. Entonces, voy a leer la pregunta y las posibles respuestas. Entonces dice, conteste la pregunta 2 y 3 de acuerdo a la siguiente información. En la siguiente tabla se muestra la configuración electrónica, el grupo de la tabla periódica y algunas propiedades de 3 elementos que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo indica el número de electrones de valencia. Y entonces aquí está la tabla, que es la información que tenemos acá, en cuanto a las propiedades del elemento M, que tiene esta configuración electrónica y que hace parte del grupo 1A, dice tiene brillo, es sólido, conduce la corriente eléctrica, forma cationes y reacciona con el oxígeno. En las características del G o las propiedades me dice, se encuentra en estado gaseoso y es muy electronegativo, reacciona con oxígeno, hidrógeno y halógenos. Y por último tenemos al elemento T, que está en el 7A y me dice, es gaseoso a temperatura ambiente en su grupo y es el de mayor electronegatividad, es un elemento muy activo y forma aniones. Bien, ahora sí nos vamos a la pregunta. La pregunta dice lo siguiente, la pregunta dice, la forma correcta de clasificar los elementos M, G y T es, ¿cierto? Entonces dice A, todos son metales, B, M y G son metales y T no metal, C, todos son metales y G y T son no metales y M metal. Entonces, cuando estábamos viendo por encima la tabla periódica, yo les estaba diciendo a ustedes que existen unos grupos, digamos, que aglutinan a los elementos debido a sus propiedades. Entonces dentro de esos encontramos grandes grupos. Entonces me va a tocar borrar la tabla y después volverla a hacer. Entonces hay una nomenclatura antigua que dividía los grupos en números romanos en A y B. Ahora son solamente grupos del 1 al 18 sin tener números romanos y sin tener la diferenciación de A y B. Entonces, como aquí están tomando la nomenclatura antigua, vamos a mirar cómo es la cuestión. Aparte de eso, nos dice pues las características del elemento. Recordemos que en el grupo 1A yo voy a encontrar a los metales alcalinos. En el grupo 2 voy a encontrar a los metales alcalino-térreos. Aquí voy a encontrar a los elementos en transición. Y a partir de acá voy a encontrar a los no metales, a los metaloides y a los halógenos o a los gases nobles. ¿Cierto? Entonces aquí, metales alcalinos, aquí metales alcalino-térreos, aquí metales en transición y esta sección será la de los no metales. ¿Listo? Volviendo entonces a la pregunta que nos hacían, entonces dice A, todos son no metales, B, M y G son metales y T no metal, C, todos son metales y D, G y T son metales y M metal. Entonces nosotros tenemos que volver otra vez a la tabla.
¿sí? E ir mirando los grupos en los que se ubican. Y si ustedes se dan cuenta, el elemento M se ubica en el grupo 1A, lo cual quiere decir que hace parte de los metales alcalinos. El grupo G se ubica en el 5A y el grupo 5A hace parte de los no metales y el T es el 7A que hace parte también de los no metales, ¿cierto? Por tal razón, solamente mirando el grupo, además miro que las propiedades coinciden y la configuración electrónica pues me dice qué elementos son. Pero si solamente miro el grupo, por el grupo en el que están ubicados, yo me doy cuenta que G y T son no metales y M es un metal. Eso respecto a la pregunta número 2. Bien, aquí vamos a mirar cómo funciona la configuración electrónica, que como ya dije, sirve para saber cómo están ubicados los electrones dentro de un átomo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la configuración electrónica, vamos a tener en cuenta los niveles, los subniveles y los exponentes. Dentro de los niveles, como lo explico en lo de la tabla periódica, vamos a tener la cantidad de órbitas que tiene un elemento. Van a ser estos números grandes que tenemos en la configuración electrónica. Los subniveles van a ser estos 4, que son el subnivel S, P, D y F. Estos subniveles indican la cantidad de electrones que caben en cada uno de esos subniveles. De tal suerte que en el subnivel S vamos a tener 2 electrones, en el subnivel P 6 electrones, en el subnivel D hasta 10 electrones y en el F hasta 14 electrones. Eso pasa en todos, o sea, en el S hasta 2, en el P hasta 6, en el D hasta 10, en el F hasta 14. Eso quiere decir que yo puedo colocar, por ejemplo, en el subnivel P, menos de 6, pero no más de 6 electrones. ¿Cómo se colocan esos electrones? Pues se hace con el exponente, con el debido exponente. La suma de los exponentes debe dar el Z del elemento, es decir, su número atómico. Entonces vamos a ir con un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces, ejemplo, el ejemplo del oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8 electrones. Su configuración electrónica, de acuerdo al diagrama de Müller, que tiene unas reglas para leerlo, que es en diagonal y que no es de forma horizontal, de acuerdo a esas características, su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p4. Si nosotros sumamos los exponentes de esa configuración, nos va a dar este número atómico. Entonces 2, 4 más 4, 8 electrones. Bien. Esa es la configuración electrónica de este elemento que yo creo que ustedes ya deben manejar. Sin embargo, hice como esas aclaraciones ahí. Bien, volviendo a nuestra pregunta del taller 2, estábamos en nuestra pregunta número 3. La pregunta me dice que cuál sería la configuración correcta para un elemento J, para una anión del elemento J que tiene un Z de 17. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si nos habla de un anión, y acá nos lo pone, en un J1 menos, quiere decir que este elemento ha ganado un electrón. O sea que la Z de este elemento no será 17, sino 18 electrones. ¿Sí? Esos 18 electrones van a tener que ser la suma de la configuración electrónica. Bien, entonces, el anión que acaba de ganar un electrón va a cambiar su número atómico de tal forma que vamos a tener no 17 electrones, sino 18 electrones. En ese sentido, la configuración correcta es la que nos da la opción A. Entonces, miremos. 2 más 2, 4, más 2, 6, y 6, 12, y 6, 18. Y esa va a ser la configuración electrónica correcta para el anión, que es este elemento cargado negativamente a raíz de ganar un electrón. Listo, vamos ahora con la pregunta número 6. En esta pregunta nos coloca un diagrama, ¿cierto?, de la tabla periódica, y nos dice que con base a esa información de la tabla es válido afirmar que el elemento T tiene
y entonces ahí nos da como unas especificaciones. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es mirar en qué parte está ubicado el elemento T, y nos damos cuenta que la opción más correcta es la C. Tiene mayor electronegatividad que el PO y que el elemento FR. Si nosotros lo comparamos con una tabla periódica, el elemento, el telurio, está ubicado justo arriba del polonio y está ubicado hacia la derecha del francio. Recordemos entonces que la electronegatividad va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por eso es posible afirmar que sea más electronegativo. Revisemos la pregunta número 8, que nos habla sobre las definiciones. Entonces nos dice que la electronegatividad según Pauling se define como. Entonces yo ya les había dicho que la electronegatividad es aquella capacidad de un átomo para atraer hacia sí, de un elemento para atraer hacia sí electrones cuando conforma un enlace. Y esa es justamente el enunciado de la opción C. Bien, la pregunta número 9 nos pide organizar en orden de menor a mayor la electronegatividad de los siguientes elementos. Entonces yo puedo hacer dos cosas. La primera es tener en cuenta la escala de Pauling o simplemente tener en cuenta el lugar y la ubicación de esos elementos en la tabla periódica. Entonces si nosotros miramos de la ubicación de los elementos en la tabla periódica, sabemos que el nitrógeno está más arriba, ¿cierto? Y si nosotros miramos de prioridad de los que estén arriba y luego los que estén de izquierda a derecha, porque acuérdense que en la electronegatividad se hace mayor de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces voy a empezar ubicando como los más electronegativos. Entonces dibujo acá mi tabla periódica, ¿cierto? Y yo sé que entonces el nitrógeno lo tengo por acá, que posteriormente voy a tener al aluminio y al silicio por acá, al magnesio y al calcio por acá. Voy a saber que entonces el magnesio y el calcio van a ser los más electronegativos, el aluminio y el silicio y el nitrógeno van a ser los más electronegativos, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que acordarme? Que el nitrógeno será el más electronegativo y que el aluminio y el silicio están juntos. Por lo tanto, el silicio va a ser el que esté después, antes del nitrógeno y después del aluminio en cuanto a electronegatividad. Y para resolver el tema del potasio y el magnesio, voy a acordarme que en la tabla periódica el magnesio está más arriba que el potasio, de tal suerte que el magnesio va a ser más electronegativo que el potasio. Y voy a empezar a organizar a los elementos. Y si no, pues me guío por la escala de Pauling. Estos números que tengo acá son las electronegatividades de cada uno de los elementos. Entonces el magnesio tiene 1.31, el potasio tiene 0.82, el aluminio 1.61 y el silicio 1.90 y el nitrógeno 3.4. Este es el orden de menor electronegatividad a mayor electronegatividad. En las opciones de respuesta ustedes van a encontrar esta respuesta en la opción B y va a estar mediado por el signo menor que. ¿Sí? Este es el signo menor que indica, recuerden, las dos paticas abiertas indica que este es el elemento mayor y este es el elemento menor. Entonces va a estar mediado por esos dos, pero esta es la organización. Vamos a tener entonces de menos electronegatividad a mayor electronegatividad este orden. Y esa sería la respuesta. Recuerden, chicos, si tienen alguna duda, poder consultar en los medios en los que se está dando esto. Y ya veremos en los próximos talleres cómo los desarrollamos. Eso sería todo lo referente al taller 2.